Vamos al primer informe. Tiene que ver con los tarifazos. Hacemos un resumen de lo que va a llevar aquí en Planá un intenso debate. En el aire, vamos. El plan económico de Mauricio Macri incluyó el retiro casi total de los subsidios a distintos servicios, electricidad, gas, transporte. La medida se siente en los aumentos de precios y en el humor de muchos ciudadanos al recibir las boletas en casa. ¿Recibió la boleta de la luz? Los aumentos son impactantes. Llegaron multiplicadas por 3 y hasta 5 veces lo que se pagó en el anterior bimestre. La EPE incrementó en más de 10 oportunidades sus tarifas desde 2008, pese a que compraba energía barata subsidiada. En Santa Fe siempre se pagó como una de las más caras del país y ese subsidio prácticamente no se trasladaba a los usuarios. Ahora la situación es preocupante. Hay empresas que ven peligrar los puestos de trabajo por este incremento y negocios que quizá deban cerrar por no poder afrontar el incremento. ¿Qué hicieron nuestros legisladores nacionales y el gobierno provincial para evitar estos excesos? ¿Cómo haremos para pagar la luz tan cara? ¿Puede tener consecuencias graves en la economía de la provincia? Hoy, tarifazo. Bueno, vamos a opinar, a preguntar, por eso Andrés Canepa, joven periodista, como Luli Bonsembiante, llevarán esa tarea de indagar por qué Santa Fe tiene estos costos, estos precios. Por supuesto que comerciantes, quienes tienen a la electricidad como principal insumo, como una panadería, por ejemplo, en base a esta fuente de energía, cuánto están pagando, cómo se absorben estos precios, qué se hace ante una factura que salta el doble o el triple en algunos casos o más, inclusive. Y legisladores que también nos darán su punto de vista, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Buenos Aires corrige distorsiones, pero Santa Fe sigue teniendo la electricidad más cara junto con otras provincias. Pero vamos a los hechos. Gabriela Jaureguizar, también Gerardo Di Cosco, comerciante. Gerardo tiene una panadería. ¿Qué está pasando con las facturas de luz? Gabriela, en tu caso, tenés un supermercado céntrico, ¿no? Sí, en calle Mitre al 300. Al respecto de, sacando los números, al respecto de lo que fue el mes de diciembre, sí. El aumento que tuvimos con respecto a la boleta de abril fue de un 70%. Para ser clara, el valor, el promedio del kilowatt fue 93 centavos, considerando la boleta total, con toda la carga impositiva que tiene, con la cuota servicio, más el valor del kilowatt. Y en este bimestre me vino a 1,56. De 7.000 pesos que pagaba por 7.000 kilowatts, pagué este bimestre 18.000 pesos con 11.423 kilowatts consumidos. Perdón, vamos a remarcar esto, de 7.000... 7.700 kilowatts a 7.000 pesos, a 18.000 pesos, que fue la última factura que recibí. ¿Cómo reaccionaste cuando viste ese precio? Bueno, por supuesto, entendíamos que esto podía llegar a ocurrir, por lo que sabíamos, estábamos todos más o menos alerta. No fue una sorpresa tan grande, teniendo en cuenta de que se venía discutiendo esta cuestión, pero obviamente... para la economía del negocio, ¿qué significa? Para la economía del negocio, si vos hoy entras a mi negocio, encontrás la mitad de la mercadería de la que yo tenía hace 7 meses atrás. ¿Por qué? Porque uno intenta, bajo todo aspecto, mantener una estructura, la gente que está trabajando... no trasladar automáticamente todos los costos al precio final. Sería imposible trasladarlo, sería absolutamente imposible. Vamos a escuchar a Gerardo, el panadero, además integrado a la asociación. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se mide en tu negocio, Gerardo? Y en el caso de las panaderías o las mayoritarias panaderías en Rosario, han recibido facturas aproximadamente de un 100% de aumento. Vamos a poner números para que la gente, como Gabriela dijo, se lleve la real imagen, ¿no?, de cuál fue el aumento. Mi caso particular, en la fábrica, que es el lugar donde se fabrica el pan, que se llama Cuadra, yo pagaba 8.000 pesos y me vino una factura de 16.000 pesos ahora. El doble. El doble. Indudablemente que eso no lo estamos absorbiendo y de alguna forma lo estamos trasladando a precios. Pero el efecto no es inmediato. Bueno, soluciono por este lado, aumento los productos, el pan, facturas, masas. Esto tiene un resultado, Gerardo. Están retraídas las ventas porque a la gente no le alcanza dinero, esa es la verdad. Cada vez viene con menos posibilidad de llevar ese producto en la panadería. Claro. Bueno, la pregunta es para Federico Angelini, que representa al gobierno y después también los legisladores, ¿no? Cómo nos defendimos desde Santa Fe, pero sabíamos que podía haber una corrección, Federico. ¿Por qué de esta magnitud desde el gobierno nacional, el ministro Aranguren, por qué se dispusieron estos aumentos que realmente fueron de shock? No tiene nada de gradualismo, ¿no?
No, a ver, lo que nosotros decimos es que realmente fue de gradualismo porque lo que tendríamos que haber hecho es mucho más fuerte por lo mal que estaban no solo los servicios, sino que también lo atrasado que estaban los valores. El presidente tomó una decisión muy difícil desde el punto de vista electoral, si querés llamarlo, que fue aquellos porteños del Gran Buenos Aires, sacarles ese privilegio que tenían, que vivían en Libertador frente al río o en departamentos súper exclusivos regalada, que pagaban 100 pesos cuando en Santa Fe pagábamos a lo mejor por la misma, digamos, la misma característica 500 o 600 Ahora, pesos. pero aquí no estamos ni en Puerto Madero ni por eso ni mismo, en Libertador. Obviamente lo que nosotros decimos del servicio de luz, previo a que nosotros asumamos, la empresa provincial de la energía aumentó un 27% la tarifa. Ese aumento obviamente se traslada a estas nuevas tarifas que están hablando los comerciantes. Lo que nosotros también decimos es que cuando nosotros pagábamos la luz más cara del país y decíamos que el motivo por el cual pagábamos la luz más cara del país era porque no recibíamos los subsidios del gobierno nacional, ahora que supuestamente se cambiaron estos subsidios, porque no es que se quitaron, sino que se trasladan, después si querés ahondamos un poco más en ese tema, porque la empresa provincial de energía volvió a aumentar la luz. A ver, ¿hay explicaciones? Probablemente lo vamos a debatir, a ver por qué Santa Fe eso paga es lo que ha sucedido. La energía más cara. Carlos, ¿qué te parece esta ecuación que realiza? No, me sorprendió, Federico, porque primero que lo respeto mucho y realmente es para estimar todo lo que dice, pero me sorprendió cuando dice que hubo gradualismo. Para mí es una bestialidad lo que han hecho de ir de una factura, como recién decían los comerciantes, de 8 a 16 mil pesos. Es una bestialidad, es una bestialidad. Ajá. Pero que tiene que ver también, y lo que sí entiendo, que hay varios debates. Nosotros en la legislatura esta semana planteamos dos proyectos muy claritos. La primera, que se suspendan esa bestialidad que vino de facturación, porque no se puede pagar. Pero ya están pagando, ¿no? Esas pero yo digo que no se tiene que pagar. Hay comercios que lo han pagado, hay comercios pero que no. Pero hay otros que no lo van a poder pagar. Acá hay familias de despedidos, desocupados que no pueden pagar. ¿Esto es cierto, es así? ¿Puede generarse un cierre de comercios, por ejemplo? En el caso nuestro vamos a tener que reestructurar la forma de fabricar, por ejemplo. Vamos a tener que ir al trabajo nocturno, porque por lo menos la EPE nos facilita un medidor de lectura. Claro. Vamos a tener que reconvertir nuestras panaderías, pero bueno, a costa del sacrificio de nuestros colaboradores, que son nuestros empleados. No se puede postergar, porque para nosotros es muy claro. El ingeniero Estival, que es el presidente de la EPE, vino a la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura y nos explicó cómo venía la historieta. Claro. El gobierno nacional trasladó de 1.000 millones de pesos que iba a pagar la EPE durante todo este año, lo traslada a 4.800 millones. Sí. O sea, hay 3.800 millones de pesos que vos tenés que pagar en un año. Claro. Por lo tanto hay tiempo. Yo digo, debatamos quién paga eso. Pero hay que pagar esta factura, a ver porque hay que dejar un mensaje claro. ¿Cómo es? ¿Qué les han dicho? Para mí no tienen que pagar los panaderos, lo tienen que pagar la exportadora, que del 91 no pagan un peso. Tiene un vencimiento la factura. Tiene un vencimiento que esos vencimientos van entre los primeros días del mes de abril hasta estos días. Sí. De hecho, en primera instancia con el centro almacenero y la multisectorial contra los tarifazos que armamos con distintos sectores, la propuesta era, en primera instancia, la primera nota del gobernador que se le hizo para que nos reciba era la de posponer el pago por 60 días de esta factura, y hoy ya el próximo, 27, que vamos a volver a presentar ya es una convocatoria abierta en Gobernación, lo que ya directamente estamos pidiendo la participación, digamos, que nos vuelva a recibir, que nos reciba el gobernador, ya para discutir de otra manera qué vamos a hacer con esto. Claro. Alicia, tenemos la sensación muchos de que no nos han defendido lo suficiente nuestros legisladores a nivel nacional, allí en Buenos Aires, donde realmente se decide la cosa. ¿Qué pasó? Bueno, fue una decisión de Poder Ejecutivo, ¿no? Tiene toda la potestad. Nosotros desde Poder la Ejecutivo legislatura provincial. Nacional. En el día de ayer viernes tuvimos una reunión, todos los legisladores nacionales con el gobernador, donde no hemos analizado este tema, específicamente lo que decía Carlos, hay 3.800 millones, nosotros creemos que es un error político del gobierno nacional haber producido este tarifazo en el medio de una recesión, y sumémosle ahora el impacto negativo que va a tener las inundaciones en la provincia de Santa Fe. Sí, claro. Es de un impacto que todavía los que vivimos en grandes ciudades como Rosario, que no tenemos inundados, no tenemos dimensión económica.
el gobernador, sector por sector, ya tiene un plan de financiamiento y vamos a pedir al gobierno nacional ahora, Alicia, que la pregunta postergue este sí, aumento. Pero ¿por qué una factura que en Buenos Aires se paga 300, 400 pesos con los aumentos ya decretados aquí se paga 1.500 o 1.800? Porque nosotros tenemos... ¿Por qué? Porque es un país unitario. A ver, porque es la cabeza del Bolívar. Buenos Aires tenemos costos de ¿Pero distribución. dónde está el federalismo entonces? No existe, es un verso. No existe. verso. Tenemos costos de distribución, imagine Rufino a Gato Colorado, el tendido de la red eléctrica. Y hacía 80 años que en la provincia de Santa Fe no se cambiaba un cable subterráneo. ¿Vieron la obra de la peatonal Córdoba? Sí. En esa obra se sacaron cables de tela y ahora hay una obra importantísima de cableado en la calle Juan Manuel de Rosas. Esa obra de infraestructura, y si usted llama a San José de la Esquina Arteaga, está muy preocupado porque el tendido eléctrico hay que hacerlo. Eso lo pagamos nosotros. A ver, por aquí los periodistas, sus preguntas, Luli, a Andrés. Yo quería dirigir a Gabriela, como comerciante, que se ve totalmente afectada su fuente laboral. Emocionalmente, ¿cómo se vive? Porque me imagino que vos tenés una familia, vivís del autoservicio y de repente pagás 3 veces más la luz y un montón de aumentos más, porque no es nada más. Obviamente, eso viene aparejado un montón de otros aumentos y aparte a una recesión en el consumo de cerca de un 40% al respecto del mismo periodo del año anterior. Y a uno le preocupa, primero, que estos negocios, para todos los de mi sector, que no somos sectores grandes, que somos negocios de barrio, para todos esto es la vida, es nuestra vida. Y no en todos los casos, pero en muchos aparte tenemos gente trabajando, o sea, hablamos aparte fuente de trabajo y nos preocupa. Yo, para que ustedes tengan una idea, me levanto todos los días con un nudo en la garganta, me siento a ver a quién le voy a pagar y a quién no. Claro, eso es lo que a quién le compro y a quién no. Manejás la y a diaria? veces compro azúcar y a veces compro esponja y viene la gente y te pide el secador y vos decís, esto justo no lo pude comprar. ¿Qué pasa con la gente? ¿Se ha retraído las ventas, no? Totalmente. Yo creo que tengo el 50% de las personas que entraban a mi negocio es lo que entra hoy. Claro. Lo que se cuidan de la cantidad que llevaban a comprar el mínimo. Así es la situación, no, es muy gráfico, no hay que entrar en detalles, ¿no? Se vende mucho menos que hace unos meses y también las organizaciones que están para defender al consumidor, Juan Marcos Aviano como representante de una de ellas y de alta exposición como es SECIAC. ¿Qué han hecho por esto? Porque la situación es muy complicada. Sí, es muy complicada y tiene que ver con una realidad general de los impuestos, los servicios y el consumo de alimentos. Ha habido aumentos en todos lados. Nosotros lo que estamos haciendo, y lo hacemos en Buenos Aires, como dice Carlos, allá está Goliat, es trabajar en una decisión ya tomada, que obviamente no la compartimos, este retiro brusco de subsidios, tanto por parte del gobierno nacional como por parte del gobierno provincial, es tratar de generar paliativos, es decir, que aquel que realmente la está pasando mal, tenga un menor impacto. Por eso estamos trabajando fuertemente en la ampliación de la tarifa social. Claro. Que hay una tarifa social para gas natural y para energía eléctrica que a un grupo importante, y según estimaciones de la propia empresa provincial de energía, 1 de cada 3 usuarios residenciales tendrían que incorporarse bajo el régimen de tarifa social, estarían pagando... Un detalle ahí, porque esto es muy importante lo que estás diciendo, muy importante. La tarifa de la AEP son 196 rubros. Entenderle el cuadro tarifario de la AEP es dificilísimo. Pero los residenciales son solamente el 27% de los que pagamos la luz. Entonces la pregunta es, la tarifa social a los residenciales, que solamente son menos del 30%, ¿realmente alcanza? Porque después la mochila le caen a los residenciales que no son los que más usan la luz. Totalmente. Y esa es una cuestión de política provincial. A la tarifa social, otra de las cosas lo que nosotros estamos cambiando es... Perdón, a los diputados, Gerardo, en una situación de crisis como esta, hoy uno ve la boleta de luz, el importe básico tiene casi un 45% de carga impositiva. 27 de IVA. 27 de IVA. 27 solamente de IVA. A ver, si estamos pasando una situación de crisis, ¿por qué no hacemos el ajuste todo? Yo presenté un proyecto de ley para bajar del 27 al 10,5. Lo presenté esta semana y esperemos, soy de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina es de la Comisión de Presupuesto, vimos esa alternativa de
de pagar, de llevarla al 10,5%. Ahora vuelvo con Mancelini, no porque Federico, ¿no se le plantea esto a Macri o a Aranguren? Miren, ustedes los que están cobrando aquí 100, aquí en Santa Fe nomás, y será en Río Negro, en Córdoba la están pagando 10 veces más. Por eso yo no quiero entrar en una... con el federalismo, Federico. Yo no quiero entrar en una disputa provincia-nación, pero me parece que no se está viendo todo el vaso, digamos. Me parece claramente la tarifa no es. El presidente Mauricio Macri lo que hizo fue sacarle el beneficio a Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires. Pero lo sufrimos nosotros. O sea, no, todo lo contrario. Se iguala y aún así, lo que estamos haciendo es que la empresa provincial de energía, que depende del gobierno provincial y que tiene, por ejemplo, en su normativa ítems como por ejemplo que una empresa del Estado no puede dar pérdida, entonces frente a la mala administración que tiene la empresa provincial de energía, ¿dónde se traslada esa mala administración? Vos ves la responsabilidad del gobierno provincial, el plus, ese precio mayor que se paga es culpa de la provincia. ¿Por qué se aumentó en noviembre el 30%? ¿Por qué se aumentó? ¿Por qué tenemos la carga impositiva que tenemos? Entonces lo que digo es, yo también lo que podría decir es que trabajemos en conjunto con los diputados del Frente Progresista en la Cámara de Diputados de la provincia para esta normativa que tiene la empresa provincial de energía de no poder dar pérdida, así evitamos el traslado de, pero ahí está. de la tarifa al usuario. Andrés introduce también Canepa un tema aquí en el debate. Me gustaría volver al origen del problema, porque estamos hablando de cuestiones cotidianas con ellos que son totalmente entendibles. Ahí está. Estamos hablando de temas legislativos y de la provincia de Santa Fe, pero volvamos al origen del problema. ¿Qué hacemos con esa masa subsidiaria que hacía que el gobierno anterior tenga que imprimir billetes y generaba inflación? Y una de las mayores pérdidas en la inflación era la impresión de billetes para los subsidios enormes que teníamos. ¿Y cómo hacemos un paliativo desde lo social para que toda esa masa subsidiaria que llegaba desde la nación no lo paguen los comerciantes, no lo paguen las familias? ¿Dónde está la solución? Bueno, y eso ya lo están pagando. Lo que vos planteás es muy bueno. Por eso es muy importante lo de la tarifa social, que es redistribuir los subsidios, no aplicárselos directamente a quienes lo necesitan y no al... Pero va a quedar afuera mucha gente, Federico, porque hay cuenta propista, gente de clase media, que no va a ingresar a esta tarifa social y que va a sufrir realmente. Bueno, por eso mismo es que ahora estamos llamando al Consejo del Salario para, digamos, nivelar los salarios. Se está hablando de un 30% de aumento para los... Tiene un pequeño problema que es la economía en negro, que hay un porcentaje muy importante, bueno, pero, que no le llegan los aumentos me parece salariales. fantástico, pero bueno, es decir, hace 4 meses que asumimos y la economía en negro viene desde hace mucho tiempo. Eso es inobjetable. Digamos, la inflación viene, ese 700% de inflación que venimos acumulando viene de hace muchísimo tiempo y nosotros estimamos que en junio de este año la inflación empieza a caer drásticamente. Sabemos que el primer semestre es muy fuerte por este tipo de tarifazos, como se lo quiera llamar. Esto ya parece un latiguillo, Federico, que el segundo semestre todo va a mejorar. No es un latiguillo, es una, digamos, lo dijo el presidente y desde ahí estamos todos esperando. Hay que pasar el invierno, acá hay que llegar al invierno, bueno, por lo que dije. Yo pregunto algo, porque se nos va el debate, y ¿hay que pagar o no hay que pagar esta factura eléctrica? ¿Qué riesgo se expone no hay que pagar. Bueno, pero si no pagan, hay que pagar. Se financia si no pagan. No, te cortan la luz. A mí me parece, lo voy a decir hasta del lado del gobierno provincial, me parece que es una imprudencia, una irresponsabilidad. No llamar al no pago de los impuestos. Sí creo que obviamente van a venir mejores tiempos en donde se va a dar la posibilad de que las tarifas que estén llegando no sean tan... Lo irresponsable es no asumir la defensa política de los santafesinos. Acá hay 3.800 millones de pesos que se pueden pagar en un año. Sí. ¿Cuál es la urgencia de trasladarle el peso de los 3.800 millones ahora a los santafesinos? Porque los 3.800, Carlos, no lo tenés en la caja, lo tenés que cobrar en el lapso de un año. Tenés que pagar los salarios, abrir los hospitales y las escuelas. Lo que plantea Carlos de no pagar es irresponsable, entonces. Sí, total y absolutamente. Eso lo puede decir alguien que está lejos de la responsabilidad administrativa. Es el teorema de Baglini. Más lejos está de la responsabilidad de gobernar, más... cualquier cosa. A ver, Gerardo, no, yo lo que digo, que le planteo al diputado del PRO, ¿por qué estos ajustes salvajes no pueden haber sido graduales? En la industria nuestra fue una quita de todas las retenciones de los productos. El caso puntual nuestro del trigo. Sí. En parte eso subsidiaba a la luz, al gas.
Acá la pregunta, directamente se trasladó al usuario. El cuestionamiento es que se haya hecho de golpe de una factura a otra el doble y además el ritmo de los aumentos. Ahí está el impacto de la baja de las retenciones. Esto es muy claro. La petrolera, eso es lo que gana. Andrés, a modo de broche porque se nos va el debate. Sí. Otro tema para ir cerrando. No, me gustó ese planteo que hizo recién él. Cuando se habla de los planteos sociales que tienen que llegar desde el gobierno, tiene que ver con esto de por qué le quitamos las retenciones un poquito a la soja, que fue el 5% solamente, al trigo, al maíz, y por qué después se le quitan los subsidios a la gente, por qué no equiparamos un poco y un poco, para que el bolsillo no sea siempre del mismo lugar. Bueno, ese es el planteo que se escucha en la calle. ¿Luli? Bueno, no, yo quiero volver un poco al comentario de Carlos. Ya se nos va el debate. Sí, de que es un país, o están planteando un país unitario. ¿Crees que son los primeros indicios a lo mejor de un país unitario? No, yo creo que estamos en un país unitario de hace tiempo, que el federalismo es jarabe de pico. Sí. Yo creo que me da la sensación, y este es el debate, cuando yo digo el no pago, que no lo paguemos ahora. Esto digo, yo soy defensor acérrimo del Estado, y como soy acérrimo defensor del Estado y de la empresa provincial de energía, lo que también hay que decirle a Federico es que este es un servicio público. Y no le podés pedir a un hospital que dé ganancia, no le podés pedir a una escuela que dé ganancia. La EPE, con lo que recauda, tiene que generar mantenimiento. Es un servicio público, no tiene que dar ganancia. No es la lógica de una empresa. Bien. Ese es un problema que tenemos. Yo, como tengo que ir cerrando, pido a Juan Marcos síntesis para dirigirse a la gente. Ante estos aumentos hay mucha bronca, el golpe al bolsillo es importante. Como titular de una organización que defiende a los consumidores, ¿qué le dice Juan Marcos? Lo que antes quería explicar. La decisión ya está tomada, no la compartimos. Hay que pagar. Hay una falta de insensibilidad social tremenda del gobierno nacional y del gobierno provincial en esta materia, pero tenemos un esquema de tarifa social y hoy ¿en qué estamos nosotros? En que la mayor cantidad de santafesinos hagan el trámite porque ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial lo están difundiendo. Bien. Y no es automático, nosotros creemos que hay que hacer el trámite y si uno de cada 3 usuarios residenciales puede incorporarse bajo tarifa social, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que lo haga. Gracias, Todas Juan. las medidas y todas las propuestas y cuestiones de acá, se lo dejo a la dirigencia política, pero los dirigentes de la sociedad civil como somos nosotros, y el vecino y el ciudadano, haga el trámite, llame al 0800, haga el trámite por la página web. Queda claro, Juan, se nos va el tiempo y quiero escuchar a Federico Angelini. Mensaje a la gente ante este tema. 20 segundos, por favor. Primero es que nunca dije que un hospital tenía que dar ganancia, es una irrealidad que plantea Carlos. Pero más allá de eso, digo, dijiste que se viene un momento. No tiene que dar pérdida. No, no dije eso. No dije eso. Se nos va el tiempo. Lo que dije fue que la EPE. Lo que dije fue que hay una normativa que la EPE dice que no puede dar pérdida. Yo lo que digo es puede dar pérdida. ¿Por qué no? Alicia, un final, un cierre. Está fuera la realidad. Me tomo de las palabras de los consumidores. La tarifa social, llegar a todos los sectores que lo necesita, a los sectores generadores de trabajo y de empleo y de producción, sector por sector, a sentarse con el gobierno provincial para no cerrar ningún comercio ni perder ningún puesto de trabajo. Porque eso es lo que está en riesgo. Puestos de trabajo, comercios, la economía familiar. Exactamente. No queremos perder un solo puesto de trabajo. Les agradecemos por el primer debate aquí en Plan A, en esta edición 2016 en Canal 5. Y que quede claro, la boleta hay que pagarla, porque se expone al corte de luz. En todo caso, presionar para que haya una defensa de los consumidores. Para hacerlo en plan de pago, cuando ya la gente quiere pagar la luz en cuota, eso es un comer tema. En cuota, es un tema. Los bolsillos no dan más. Nos vamos a ir a la pausa. Muchísimas gracias, por este debate encendido. Gracias a los comerciantes, a los periodistas. Vamos a volver y me quiero ir con estas flores, que ha enviado Hugo Faceta, por supuesto, para Lidia y todo el equipo. Muchísimas gracias por ese toque de distinción. Nos vamos a la pausa, regresamos en esta noche de sábado aquí en Canal 5 con más debate en Plan A y las fiestas electrónicas, los riesgos, estas drogas sintéticas que hay que hacer como padres principalmente. Se quedan allí, ya volvemos.